6 y el hacha en la raíz. De un tal Jesús. Mateo 3,7-12, Lucas 3,7-20, Juan 1,19-28. Notas. La máxima autoridad religiosa de Israel era el sumo sacerdote. Desde el Templo de Jerusalén controlaba todo el sistema teocrático que vinculaba estrechamente a la religión con la política. Del sumo sacerdote dependía el personal del templo, formado fundamentalmente por los sacerdotes y los levitas. Si en algún momento histórico los sumos sacerdotes representaron los sentimientos religiosos del pueblo de Israel, en tiempos de Jesús esta institución estaba totalmente corrompida. El sumo sacerdote no era más que un colaborador del Imperio Romano y el máximo representante de un sistema religioso basado en rigurosas leyes y prohibiciones, obteniendo por esto grandes beneficios económicos. A los pocos años de nacer Jesús, era sumo sacerdote Anás. En el cargo le sucedieron sus 5 hijos y, finalmente, su yerno José Caifás. El sumo sacerdote en tiempos de Jesús era una figura clave en el sistema religioso judío. Este puesto era el líder religioso supremo de los israelitas, y su autoridad se extendía sobre todos los aspectos de la vida religiosa. El rol del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Tenía la responsabilidad de ofrecer sacrificios en el templo, de enseñar la ley y de resolver disputas religiosas. También era el líder del Sanedrín, el Consejo Supremo Religioso y Judicial de los judíos. Caifás, el sumo sacerdote en tiempos de Jesús. El sumo sacerdote que condenó a Jesús fue Caifás, quien ocupó el cargo entre los años 18 y 36 después de Cristo durante el mandato del gobernador romano Poncio Pilato. Según los relatos bíblicos, Caifás jugó un papel fundamental en la acusación y condena de Jesús. Presidió el Sanedrín cuando se llevó a cabo el juicio de Jesús, y fue él quien lo acusó de blasfemia. La condena de Jesús. Caifás, junto con el Sanedrín, condenó a Jesús a muerte por blasfemia. Sin embargo, el Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar a alguien, por lo que llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, para que lo condenara. Pilato, aunque dudaba de la culpabilidad de Jesús, cedió a la presión de la multitud y lo condenó a muerte. El legado de Caifás. La figura de Caifás ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de la historia. Algunos lo ven como un hombre despiadado y ambicioso que traicionó a Jesús por sus propios intereses. Otros argumentan que, aunque Caifás actuó con dureza, actuó de acuerdo con las leyes y costumbres de su tiempo. Jesús como sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento, Jesús es presentado como el sumo sacerdote definitivo, quien ofrece el sacrificio final por los pecados de la humanidad. Su muerte en la cruz es vista como el acto supremo de amor y sacrificio, que reconcilia a la humanidad con Dios. En resumen, el sumo sacerdote en tiempos de Jesús era una figura poderosa con gran influencia en la vida religiosa de los judíos. Caifás, el sumo sacerdote en ese momento, jugó un papel crucial en la condena de Jesús. Sin embargo, la historia de Jesús como sumo sacerdote ofrece una perspectiva diferente sobre el rol del sumo sacerdote, presentándolo como el mediador final entre Dios y la humanidad. Un profeta no es un adivinador del futuro. Es un cuestionador del presente. El profeta nace fuera de la institución o, precisamente por serlo, va quedando cada vez más al margen de ella. La institución representa la ley, la norma, la seguridad, el poder. El profeta representa el riesgo, la audacia, la libertad, la imaginación. Para cualquier institución, religiosa, política, social o cultural, siempre resultan peligrosos los profetas. En todos los tiempos y en todas las culturas existe el conflicto institución-profetismo. La Biblia presenta numerosos profetas que desempeñaron un papel crucial en la corrección del desvío del pueblo de Dios. Estos mensajeros divinos fueron llamados por Dios para confrontar la idolatría, la injusticia social y la desobediencia a la ley divina, con el objetivo de guiar al pueblo hacia la fidelidad y la obediencia a Dios. Profetas como correctores del desvío. Jeremías. Este profeta fue llamado por Dios para advertir al pueblo de Judá sobre las consecuencias de su desobediencia y su idolatría. Jeremías enfrentó una gran oposición por parte de los líderes religiosos y políticos, pero persistió en su llamado a la conversión y la justicia social. Su mensaje se centró en la necesidad de arrepentimiento y la promesa de restauración si el pueblo se volvía a Dios.
Amós, este profeta, proveniente de un humilde origen, fue llamado por Dios para denunciar la injusticia social y la corrupción que prevalecían en el reino del norte de Israel. Amós condenó la explotación de los pobres, la avaricia de los ricos y la falta de compasión. Su mensaje se caracterizó por la justicia social y la necesidad de cuidar a los necesitados. Isaías, este profeta, conocido por su mensaje de esperanza y restauración, también fue un crítico del desvío del pueblo de Israel. Isaías denunció la idolatría, la opresión de los pobres y la falta de fe. Su mensaje se centró en la promesa de un futuro de paz y justicia, donde Dios restauraría a su pueblo y lo libraría de la esclavitud. Ezequiel, este profeta fue llamado para ministrar a los israelitas exiliados en Babilonia. Su mensaje se centró en la necesidad de arrepentimiento y la promesa de restauración. Ezequiel también criticó la idolatría y la desobediencia del pueblo, pero también ofreció esperanza de un futuro donde Dios restauraría a su pueblo y lo guiara hacia la justicia. El rol de los profetas en la historia de Israel. Los profetas desempeñaron un papel fundamental en la historia de Israel, desafiando a los líderes y al pueblo a vivir de acuerdo con los principios de justicia y fidelidad a Dios. Su mensaje no siempre fue bien recibido, y muchos profetas enfrentaron persecución y oposición. Sin embargo, su valentía y su compromiso con la verdad de Dios dejaron una huella imborrable en la historia del pueblo de Israel. Conclusión. Los profetas de la Biblia fueron instrumentos de Dios para corregir el desvío del pueblo de Israel. A través de su mensaje de justicia, arrepentimiento y restauración, desafiaron a la sociedad de su tiempo a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Su legado continúa inspirando a la humanidad a buscar la justicia, la paz y la fidelidad a Dios. La palabra fariseo quiere decir separado. Los fariseos no eran sacerdotes. Formaban un movimiento laico dirigido por los letrados y los escribas. Su práctica religiosa estaba centrada obsesivamente en el estricto cumplimiento de la ley, por esto, despreciaban al pueblo, que no compartía ni entendía su rigor legalista, y se separaban de él. Los fariseos en la época de Jesús, entre la piedad y la hipocresía. Los fariseos eran un grupo religioso prominente en la Judea del siglo I, durante la vida de Jesús. Su influencia en la sociedad judía era considerable, y su relación con Jesús fue compleja, marcada por un profundo debate sobre la interpretación y aplicación de la ley mosaica. Origen e influencia de los fariseos. Los fariseos surgieron como un movimiento religioso en el siglo II a.C. Su nombre, que significa separados, refleja su compromiso con la pureza ritual y la observancia estricta de la ley judía. Los fariseos creían en la resurrección, la existencia de ángeles y demonios, y la importancia de la tradición oral como complemento a la ley escrita. Las enseñanzas de los fariseos. Los fariseos se distinguían por su énfasis en la piedad personal y la observancia rigurosa de la ley. 5. Creían en el cumplimiento de la ley mosaica en todos sus detalles, incluyendo las tradiciones y costumbres que se habían desarrollado a través de las generaciones. Su enfoque en la justificación por las obras los llevó a desarrollar un sistema de reglas y prácticas que buscaban asegurar la pureza ritual y la obediencia a Dios. La relación de Jesús con los fariseos. La relación de Jesús con los fariseos fue compleja y llena de tensiones. Por un lado, Jesús compartía con ellos algunas creencias fundamentales, como la importancia de la ley y la necesidad de una vida recta. Sin embargo, Jesús criticaba a los fariseos por su hipocresía y su rigidez legalista. Él cuestionaba su enfoque en las apariencias externas y su falta de compasión por los necesitados. Ejemplos de la confrontación entre Jesús y los fariseos. En los Evangelios, encontramos numerosos ejemplos de confrontaciones entre Jesús y los fariseos. La parábola del buen samaritano. Jesús critica la actitud legalista de los fariseos al mostrar que la verdadera compasión va más allá de la ley. La curación del hombre con la mano seca. Jesús desafía la interpretación estricta de la ley de los fariseos al sanar al hombre en sábado. El juicio de los fariseos. Jesús acusa a los fariseos de ser hipócritas, buscando la aprobación de los hombres más que la de Dios. La importancia de los fariseos en la historia del cristianismo. A pesar de las críticas de Jesús, los fariseos desempeñaron un papel importante en la historia del cristianismo. Algunos fariseos, como Nicodemo, se convirtieron al cristianismo y defendieron a Jesús. Además,
La influencia de los fariseos en la observancia de la ley y la tradición oral tuvo un impacto significativo en el desarrollo del cristianismo primitivo. Conclusión: un legado complejo. Los fariseos fueron un grupo religioso complejo que jugó un papel crucial en la historia del judaísmo y el cristianismo. Su énfasis en la piedad personal y la observancia de la ley, aunque a veces llevado al extremo, tuvo un impacto duradero en la vida religiosa de la época. La relación de Jesús con los fariseos, marcada por la crítica y la confrontación, nos recuerda la importancia de la humildad, la compasión y la verdadera piedad en la práctica de la fe. La cólera de Dios es un tema bíblico del que hablaron la mayoría de los profetas. No se trata de una ira caprichosa ni arbitraria, ni tampoco de una forma de venganza pasional que Dios toma contra los que le ofenden personalmente. Cuando los profetas hablan de la cólera de Dios se refieren especialmente al día en que Dios agote su paciencia frente a los opresores e intervenga de una vez, con todo su poder, en favor de los oprimidos. Tampoco debe entenderse que el Dios del Antiguo Testamento sea un Dios vengativo y colérico superado por el Dios de Jesús, solo amor y misericordia. Los textos del Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios como en otros libros, recogen el tema de la cólera de Dios, Romanos 2, 5-8, Apocalipsis 6, 12-17, del mismo modo que los antiguos profetas hablaron también de la ternura ilimitada de Dios, Éxodo 34, 6-7, Isaías 49, 13-16. La cólera de Dios es un tema bíblico. La cólera de Dios es un tema complejo y a menudo controvertido en la Biblia. Aparece en diferentes formas y contextos, lo que lleva a diversas interpretaciones. En la Biblia, la cólera de Dios se presenta como un castigo por la desobediencia. Dios, como juez justo, castiga la maldad y la desobediencia de los humanos. En el Antiguo Testamento, encontramos ejemplos de la cólera de Dios manifestada en plagas, guerras y desastres naturales. Por ejemplo, el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y las plagas de Egipto son ejemplos de la cólera de Dios contra la impiedad humana. Un fuego consumidor. Dios es descrito como un fuego consumidor, que destruye a los malvados. En el libro de Isaías, por ejemplo, se habla de la cólera de Dios como un fuego que devora a los enemigos de Israel. Un amor disciplinario. La cólera de Dios puede también entenderse como una forma de amor disciplinario, que busca corregir y restaurar a los que se han desviado. El libro de Hebreos menciona que la disciplina de Dios es una señal de su amor y que nos hace participar en su santidad. Un juicio final. La cólera de Dios también se presenta como un juicio final, que tendrá lugar al final de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, se describe la cólera de Dios como un juicio final sobre los impíos, que serán condenados al lago de fuego. Diferentes perspectivas sobre la cólera de Dios. Algunos teólogos argumentan que la cólera de Dios es un atributo esencial de su justicia y santidad. Dios, como juez justo, debe castigar la maldad para mantener el orden y la justicia en el universo. Otros teólogos enfatizan la misericordia y el amor de Dios, argumentando que su cólera es un reflejo de su amor por la humanidad. Dios se enfada porque le importa lo que sucede con sus criaturas y busca su bien. En el Nuevo Testamento, Jesús presenta a Dios como un Padre amoroso que se preocupa por sus hijos y que desea su arrepentimiento y reconciliación. La muerte de Jesús en la cruz se interpreta como un acto de amor que expía los pecados de la humanidad y reconcilia a la humanidad con Dios. En conclusión, la cólera de Dios es un tema complejo y multifacético en la Biblia. Su interpretación depende de la perspectiva teológica y del contexto bíblico específico. Es importante tener en cuenta que la cólera de Dios no es un sentimiento de ira o venganza, sino una manifestación de su justicia, santidad y amor por la humanidad. La buena noticia contada. Al pueblo de América Latina. María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por textos de inteligencia artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl